Bienvenidos a la segunda clase de Rudimentos, un discipulado de la Iglesia Palabra Viva a las Naciones. Acompáñenme a orar. Bendito Señor, bendito Padre, muchas gracias porque tú has dejado en tu palabra las doctrinas fundamentales, la sana doctrina, Señor, que cada uno de nosotros como cristiano debe conocer a tal punto que pueda dar una respuesta al que nos pregunte, Señor. Te damos las gracias porque nos estás enseñando a través de este discipulado todo lo que implica cada una de esas doctrinas, Señor. Nos estás enseñando qué es esa doctrina, por qué la debemos seguir, cuáles son los desvíos que han habido en cada una de ellas. ¿Y qué podemos hacer nosotros para edificar sobre cada una de ellas, Señor? Muchas gracias por tu palabra, por tu espíritu de revelación que derrama sobre nosotros para que podamos apreciar mucho mejor lo que tú nos has dejado en las doctrinas fundamentales. Amén. Vamos a continuar hablando del arrepentimiento de obras muertas. Cuando hablamos de arrepentimiento de obras muertas, es importante aclarar que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Cuando hablamos de arrepentimiento, es importante decir que la salvación se pierde al abandonar a Cristo o por practicar las obras de maldad. El que está practicando obras de maldad, aun si ha hecho una confesión de fe, él debe arrepentirse. Esto está muy claro en las Escrituras. Y existe una falsa enseñanza que se llama la salvación nunca se pierde o salvo siempre salvo, que dice lo contrario a esto. Lo cierto es que esta doctrina es una absoluta mentira que proviene directo del infierno. Esta doctrina enseña que una vez que somos salvos, siempre lo seremos y no hay nada que nosotros hagamos, aunque quebrantemos los mandamientos de Dios, que haga que nuestra salvación se pierda. El verso de Romanos 8:29 en el que se habla de predestinación, no está hablando de que se ha predestinado a unos para ser condenados. La predestinación es para llegar a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Dios no predestina a unos para condenación y a otros para salvación. La verdad es que solo estamos seguros de la vida eterna mientras permanezcamos en los caminos del Señor. Los hacedores de maldad no se salvarán. Y esto es una enseñanza que debemos tener muy clara, que viene de Mateo 7 del 21 al 23. Ahí se puede ver que hay tres tipos de cristianos que aunque fueron salvos un día, que nacieron de nuevo, sin embargo, en su momento se desviaron a practicar obras de maldad y no se arrepintieron de esos pecados. Ellos serán apartados de la presencia del Señor por cuanto son hacedores de maldad y no serán salvos. Estos cristianos confesaron con sus bocas que Jesús es el Señor, pero eran hacedores de maldad, no hicieron la voluntad del Padre. Estos cristianos también profetizaron en el nombre del Señor, echaron fuera demonios en el nombre del Señor y también hicieron milagros en el nombre del Señor, pero eran hacedores de maldad.
Estos cristianos tenían comunión con otros cristianos y habían escuchado la palabra de Dios, pero eran hacedores de maldad. A estos cristianos el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y esta es una realidad. Es posible ser borrado del libro de la vida. En Apocalipsis 3:5 leemos: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si el Señor está diciendo que no borrará su nombre del libro de la vida, quiere decir que en algún momento ese nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero si la persona es una persona que hace maldad, esa persona va a ser borrada del libro de la vida. Cuando alguien retrocede del camino de justicia y nunca se arrepiente, retrocedió para perdición, como dice Hebreos 10:39. Hay un hombre que se llamaba Charles Templeton. Él fue un amigo muy cercano a Billy Graham. Los dos eran evangelistas. Poderoso evangelista era Charles Templeton. Pero en 1982 él se desvió por completo. Siguió la teoría de la evolución, se hizo un darwinista y negó la existencia de Dios, se hizo un ateo. Él murió de 86 años en el año 2001, pero nunca encontró respuesta para todas sus preguntas y murió deseando volver a Jesús, pero no lo logró. Este hombre es de los que está hablando el libro de Hebreos en estas advertencias, porque estas son advertencias que encontramos en el libro de Hebreos. Dice otra advertencia: los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial que es Cristo, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Veamos la última. Aquellos que pecaren voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que después de haber creído en Cristo y luego abandonen el camino de justicia, que pisotearen al Hijo de Dios, que tengan por inmunda la sangre del pacto y hagan afrenta al Espíritu de gracia, irán a condenación irremisiblemente. Eso es lo que leemos en Hebreos 10, del 26 al 27. Israel en el desierto es la figura de la iglesia. El pueblo de Israel que fue liberado de la esclavitud de Egipto y que Dios introdujo al monte de su heredad, el monte de Sión, es figura de la iglesia neotestamentaria, como vemos en 1 Corintios 10:6 y Hebreos 12 del 22 al 23. En este viaje podemos ver que no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, revelando que no todos los que sean salvos alcanzarán el propósito de Dios en sus vidas. Vemos que durante este viaje, algunos de ellos murieron mordidos por serpientes ardientes. Y esto fue debido porque murmuraron contra Dios y contra Moisés. También vemos cómo Coré, Datán y Abirán fueron tragados por la tierra por su rebelión. Y 250 príncipes fueron consumidos por fuego por seguir la rebelión de Coré y de su séquito.
por fornicar cayeron en un día 23,000 de ellos. Estos ejemplos revelan cómo Dios juzgará el pecado y la desobediencia. El hecho de salir de Egipto, que representa ser salvos, no garantiza que será salvo en el día postrero. Es necesario caminar en obediencia y apartarse de todo pecado e iniquidad, porque los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y en este punto vamos a dar una explicación más detallada de una de las obras de la carne, que es el adulterio. El adulterio es la relación sexual de una persona casada con una persona que no es su cónyuge legítimo. En Santiago 4:4 leemos: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aunque Santiago está hablando de un adulterio espiritual, revela que el adulterio viene por causa de una amistad equivocada. Las personas casadas deben tener cuidado de no crear lazos emocionales y afectivos con el sexo opuesto, porque pueden abrir puertas para el adulterio. La mejor amiga del esposo debe ser la esposa, y el mejor amigo de la esposa debe ser su esposo. La amistad cercana de los esposos con el sexo opuesto, en donde se comparten sentimientos, pensamientos y deseos íntimos, puede crear lazos emocionales que pueden volverse en el futuro un camino al adulterio. El hombre ha sido hecho por Dios para cuidar y velar por las necesidades de su esposa. Pablo nos dice que el marido tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cuando el hombre procura ayudar sentimentalmente a otras mujeres, cuando busca ayudarles, protegerlas y cuidarlas, puede caer en ataduras emocionales que lo lleven a cometer adulterio. No es sabio para el hombre casado ir a solas en su vehículo con una mujer que no sea su esposa, ni estar a solas en ningún lugar con una mujer que no sea su esposa, porque esto abre la puerta a espíritus inmundos que aprovecharán esa relación y cercanía para guiarla al pecado. La consejería de pastores o líderes, hombres, no debe llevarse a cabo a solas con mujeres. Si hay asuntos delicados que tratar, la esposa puede acompañar a su esposo y poder juntos ayudar en situaciones que se necesiten. Si el pastor o líder es soltero, debe buscar a alguien que le acompañe para la consejería. Los hombres casados no deben trabajar en el ministerio a solas con otras mujeres, ya sea en evangelismo o discipulados o en otros ministerios. No deben permitir situaciones en donde se puedan crear lazos emocionales que el diablo pueda utilizar para llevarlos al pecado. Ahora debemos tocar el punto del divorcio, porque el Señor Jesús dijo que el divorcio y volver a casarse es adulterio. Vemos que el Señor Jesús habló de esto en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y veamos en el tiempo que el Señor lo explicó. Jesús dejó Galilea y se dirigió a Perea, al lado este de Judea y del río Jordán. Poco después se dirigiría a Jerusalén para ser crucificado. Y ya era marzo del año 30 después de Cristo. La crucifixión sería en abril. Y con tan solo unas pocas semanas por vivir, Jesús enseñó acerca de uno de los temas más controvertidos de todos, el tema del divorcio.
Esto está registrado por Mateo y Marcos, y Lucas no registra el discurso. Él solo inserta un versículo de la enseñanza de Cristo acerca de la permanencia del matrimonio. Así que veamos un resumen de este discurso. A Cristo le preguntaron acerca del divorcio los incrédulos, no los creyentes. Más tarde, estos hombres lo crucificaron. Las leyes de Dios son las mismas para todos, salvos o no salvos. La idea de que un matrimonio antes de la conversión no es válido no es correcta. Dios reconoce el matrimonio, sea que las personas sean salvas o no. La cláusula de excepción solo era aplicable a la sociedad judía, que consideraba el compromiso casi tan altamente como el matrimonio mismo. Solamente Mateo, quien estaba escribiendo a los judíos, incluyó la cláusula de excepción. A nosotros no nos aplica la cláusula. Solo Marcos menciona que las mujeres no deben divorciarse de sus esposos. En el mundo romano, las mujeres se divorciaban de sus esposos. La sociedad judía no permitía esto. Por lo tanto, Mateo omitió esta parte. El divorcio siempre es por la dureza de corazón, por la incapacidad de perdonar. Mientras que un cónyuge puede ser acusado de infidelidad, el otro puede ser acusado de tener un corazón de piedra que no quiere perdonar. La dureza de corazón es la verdadera razón de la infelicidad. Nadie puede tener el gozo del Señor cuando el corazón está endurecido. La concesión de divorcio dada bajo Moisés no era un buen estatuto. Esta fue dada con el desagrado de Dios a un pueblo de corazón duro. La dureza de corazón nunca trae la bendición de Dios, sino su juicio. Aunque Dios toleró el divorcio bajo la ley, el divorcio no estaba en el espíritu de la ley, porque Dios dijo en Malaquías 2:16 que Él aborrece el repudio. En Malaquías 2, del 14 al 15, llama al divorcio deslealtad, esto es, traición. Cuando la esposa de Oseas se hizo adúltera, Dios le dijo que la volviese a tomar. De igual manera, Dios iba a restaurar a su esposa adúltera Israel. Dios estaba casado con un Israel adúltero y prometió su restauración. Esto es una revelación del carácter de Dios. El divorcio no es parte de su naturaleza. Aún los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían casarse con mujeres divorciadas. Los sacerdotes debían ser ejemplos para el pueblo. Dios dio estándares más altos a los ministros y todavía lo hace hoy. En el Nuevo Testamento, el divorcio es ilegal. La dureza de corazón y la falta de perdón no están permitidas. Jesús nos llevó al principio, donde el hombre y la mujer son uno y nunca deben ser separados. El índice de divorcios hoy es casi tan alto en la iglesia como en el mundo. Hay varias razones para esto. Por un lado, es el espíritu de este siglo. Vivimos en una generación adúltera. La moral está decayendo y los estándares se están relajando en todas partes, porque viene el inicuo, el hombre de pecado. La iglesia ha sido infiltrada por el mundo y ha sucumbido a sus tendencias. El cuerpo de Cristo se ha convertido en la cola y no en la cabeza. En lugar de liderar, la iglesia sigue al mundo. También hay un elemento de ignorancia. Muchos ministros no están seguros o tienen dudas acerca de la permanencia del matrimonio, especialmente por normas permisivas, en general entre los líderes de las iglesias más prominentes. El matrimonio es difícil de analizar porque la situación de cada uno es muy diferente. Algunos se divorciaron y volvieron a casarse antes de recibir a Cristo.
Muchos que fueron criados en hogares cristianos se apartaron y se casaron con inconversos y luego regresaron a Cristo en yugo desigual. Otros han sido traicionados vilmente por sus cónyuges o fueron abandonados. Algunos han hecho todo lo que está dentro de sus posibilidades para mantener la unión, pero sin éxito. Muchos jóvenes llenos del Espíritu que se conocieron en la escuela bíblica rompen su relación después de varios años de matrimonio. Con frecuencia, los ministros no han sabido qué hacer con las variadas situaciones matrimoniales en sus iglesias. Pero siempre es importante tratar cada situación con bondad y ternura. Sin embargo, debemos enfrentar este tema del matrimonio y el divorcio de lleno. Dado que el índice de divorcios en la iglesia se está haciendo tan alto como el del mundo, nuestra obligación es entender las consecuencias de romper el pacto del matrimonio. Cuando enfrentamos la situación de alguien que quiere volver a casarse, antes de dar nuestra bendición, deberíamos considerar cómo afecta esto al corazón de un creyente. Todos debemos reconocer que necesitamos arrepentirnos. Cuando estudiamos las obras de la carne, que están descritas en Gálatas 5 del 19 al 21, quizás nos damos o nos percatamos más de ciertas obras de la carne que están ahí, como el adulterio, la fornicación, tal vez homicidio, borracheras, orgías y muchos pueden decir, pero yo no tengo obras de la carne. Pero si uno lee detenidamente que las obras de la carne también son pleitos, celos, ira, disensiones, envidias, todos nos damos cuenta que debemos arrepentirnos. Pero las personas que viven en un sistema de ritos y tradiciones están ciegos de su pecado. Este es el gran problema de creerse bueno. Porque la persona que se cree buena, ella cumple con todas las normas morales y religiosas y por tanto no se considera a sí mismo una persona pecadora. Es muy peligroso que los hombres intenten ser cristianos sin la conciencia preliminar de pecado. Es casi seguro que el resultado sea un cierto resentimiento hacia Dios, porque la persona entiende con la mente que Dios le está pidiendo que se arrepienta. Y eso para la persona religiosa es una exigencia imposible, porque a su criterio no tiene nada de qué arrepentirse. A sus ojos ella es una persona que hace el bien, que busca ayudar a otros, que cuando puede hacer un favor lo hace y procura no hacerle mal a nadie. Según su propio criterio, Dios se encuentra inexplicablemente enojado por cuanto se considera libre de culpa. Sin embargo, a la luz de la palabra, Pablo escribe, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La tendencia de una persona que practica obras muertas, pero que se cree buena, es en primer lugar compararse con una persona buena y decir, bueno, pues no soy mucho peor que ella. También puede llegar a compararse con una persona abominable y decir, soy mejor que ella. O también puede llegar a sentirse parte de un sistema social injusto y participar de una culpa colectiva y decir, somos producto de nuestro ambiente.
Entonces no reconoce su propia corrupción individual. Y lo otro es también creer que el tiempo elimina el pecado, creyendo que los pecados de la niñez o juventud son perdonados por haberlos hecho de niño o de joven. Lo cierto es que esto está muy explicado por el Señor Jesús en la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18 del 9 al 14. Esta parábola muestra exactamente esa condición. Una persona no arrepentida puede presentar uno o varios de los siguientes síntomas. Número 1, obstinación o creerse infalible. 2, inflexibilidad o terquedad. 3, tendencia a discutir, defenderse y justificarse. 4, negarse a reconocer las faltas y la maldad. 5, no aceptar la disciplina ni humillación. 6, negarse a cambiar. 7, negarse a restituir los daños que hemos causado a otros. 8, quejarse de la disciplina que se le impone expresando que es demasiado dura e injusta. 9, usar evasivas y excusas. 10, minimizar o racionalizar la falta o pecado. La persona verdaderamente arrepentida es alguien que ha reconocido que a través de la gracia de Dios puede renunciar a la impiedad y deseos mundanos. Lucha contra el pecado porque deshonra a Dios, porque se opone a Cristo, porque contrista el Espíritu Santo y porque le separa de su Salvador. En cambio, a alguien que confía en sus obras, estamos hablando de un fariseo o un legalista, lucha contra el pecado porque le roba su paz y atribula su conciencia y afecta su reputación religiosa. Mientras la gloria del creyente es la cruz, el fariseo se gloría en su obediencia, o lo que él llama pureza de vida. En la parábola dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Para el fariseo, su vida es obedecer la ley. No así el creyente, ya que su vida es Cristo. Lo cierto es que cuando solamente decimos que somos malos, la ira de Dios parece una idea cruel, pero tan pronto como percibimos nuestra maldad, su ira nos parece inevitable. Nunca podríamos sobreenfatizar la necesidad que como seres humanos tenemos de arrepentirnos y ser perdonados. Si nosotros seguimos culpando a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de nuestro pecado, quedaremos hundidos en el juego de Satanás. Aunque es cierto que la caída trajo la depravación universal del hombre, descrita en Romanos 1, del 21 al 32, nuestro Señor ha provisto abundante salvación para el pecado. Él nos saca del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Que no sigamos en una obstinación que nos lleve a la muerte eterna. Los siguientes versos nos muestran nuestra condición ante Dios y nuestra imperiosa necesidad de arrepentirnos. En Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Isaías 64, del 6 al 7, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para asirse de ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado?
Romanos 1 del 23 al 25, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Cuándo fuimos destituidos de la gloria de Dios? La Biblia no lo menciona como tal, pero existe lo que se llama el pecado original. El pecado original inició con Adán, una criatura, es decir, un ser esencialmente dependiente, que trata de establecerse por sí mismo, de existir para sí mismo, separado de Dios. Todos los seres humanos hemos heredado esta naturaleza pecaminosa de Adán. La caída del hombre tiene que ver con el árbol del bien y el mal. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, rechazando lo que Dios les decía. Aceptaron lo que la serpiente les ofrecía. La luz, el conocimiento que les permitía tener una relación plena con Dios, se comenzó a oscurecer. Fallado la prueba. Job 21:14 aclara este punto de manera excelente. El verso dice: Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, pues no queremos el conocimiento de tus caminos. Desde el momento en que una persona se da cuenta de Dios como Dios y de ella como un yo, se le presenta la terrible alternativa de elegir a Dios o a sí misma como centro. El hombre es un ser caído, y en Romanos 1:28 dice: Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Veamos con el siguiente esquema la situación del hombre caído y de su necesidad de arrepentimiento y cómo funciona el arrepentimiento como un regalo del Señor. Todos nosotros, mientras no hemos sido probados, estamos caminando en inocencia. Pero cuando viene el día de la prueba, yo puedo tomar dos caminos. Un camino es hacer mi propia voluntad, hacer lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo creo que es lo mejor, y lo hago totalmente separado de Dios. Cuando eso sucede, yo he cometido pecado, porque el pecado es hacer la voluntad propia. Pero ya que lo que el Espíritu Santo está haciendo en este mundo es convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y llega a mí la noticia de que eso es de lo que debo arrepentirme, de hacer mi propia voluntad, llego a entender que el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Y yo soy parte de eso que ha sido creado, yo le pertenezco a Él. Yo no puedo vivir mi vida separada de Él. Entonces es como que estoy
cumpliendo lo que Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando eso sucede, entonces el Señor derrama sobre mí el arrepentimiento y me hace poder dar una vuelta de 180 grados, porque Él derramó arrepentimiento en mí y se produjo el milagro de cambiar mi forma de pensar. Y se evidenció por la conversión, que implica un cambio de acción. Cuando eso sucede, entonces estoy caminando como Jesús y ahora en santidad, no en inocencia, sino que en santidad. La caída trajo la depravación universal del hombre, descrita en Romanos 1 del 21 al 32. Esta depravación implica que su entendimiento se entenebreció, su corazón se volvió engañoso y perverso, su voluntad se volvió débil e inestable, su carne y espíritu fueron contaminados, su conciencia y su mente fueron corrompidas, su vida no retuvo las cualidades y los requisitos de la santidad de Dios. En el reino de las tinieblas se hace la voluntad de Satanás o la voluntad propia. Pero el plan de salvación de nuestro Padre Celestial es rescatarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. En este reino no se hace lo bueno o lo malo, lo que se hace es la voluntad de Dios. Para que esto suceda, debe venir a la vida de la persona el don del arrepentimiento, que le hará cambiar de hacer su propia voluntad, que es el pecado, a hacer la voluntad de Dios. En Colosenses 1, del 13 al 14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El Salmo 48 está hablando de alguien que ha experimentado el don del arrepentimiento. Dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Y en Mateo 7:21 recordamos esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hombre debe arrepentirse del pecado. Pecado tiene estas palabras en griego: anomia, amartia y parabasis. Anomia es desorden en el sentido de rechazo de la ley o de la voluntad de Dios. Es iniquidad. Primera de Juan 3:4 dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Amartia, eso es desviación de un curso recto, errar al blanco. Y parabasis es transgresión, cruzar o esquivar un límite. El pecado en sí, en resumen, es hacer nuestra propia voluntad. Y los pecados de alguien son los verdaderamente cometidos por este alguien. Ellos son la base del juicio y además son la demostración de que el hombre es esclavo del pecado. La muerte ha pasado a todos los hombres debido al pecado de Adán, pero todos han pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Aunque hemos recibido una naturaleza de pecado como herencia de nuestros primeros padres, el juicio de Dios a nuestra vida estará basado en nuestras acciones y no de acuerdo a la naturaleza de pecado que recibimos al nacer. Dios nos juzgará
de acuerdo a nuestra respuesta a la luz recibida, o sea, lo que decidimos hacer personalmente, tanto con el mensaje de salvación como con el mensaje de la santidad. Llegamos al punto de preguntarnos cuál es la solución a nuestros pecados, al pecado, a ser pecadores. La respuesta la encontramos en nuestro Señor Jesús. Juan el Bautista dijo, cuando vio a Jesús que venía hacia él, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin la muerte del Cordero estaríamos perdidos». Cuando el Señor abre nuestros ojos al porqué del sacrificio de Cristo y nosotros respondemos clamando por su salvación, por su perdón de pecados, también el Señor derrama arrepentimiento. En Romanos 2:4 dice, «O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Oseas 14:2 se nos dice, «Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas». 3:16 al 18 leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Y en 2 Corintios 5:15 vemos la muerte del Señor con propósito. «Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Algo más que hace el maravilloso don del arrepentimiento es lo siguiente: hace que la persona se aleje del pecado y que se mantenga lo más lejos posible del pecado. José escapó de la tentación cuando huyó de la esposa de Potifar. Por otro lado, Sansón se quedó y jugó con el pecado, y como resultado cayó. Algunos cristianos quieren vivir lo más cerca posible de la zona de peligro. Hay una historia de una dama del siglo pasado que deseaba contratar a un cochero. Ella entonces decidió poner un anuncio en el periódico y el anuncio trajo a 3 solicitantes a su casa. Ella vivía bastante lejos del pueblo y el camino al pueblo corría al lado de un profundo desfiladero, pero del otro lado estaba bordeado por montañas. Ella le preguntó al primer cochero, «¿Cuán experto es usted como cochero?». Y él le contestó, «Yo puedo conducir a un paso del borde del camino sin que el carro se caiga al desfiladero». Entonces ella le respondió, «Muchísimas gracias», y se dirigió al siguiente solicitante, a quien le preguntó, «¿Qué tan bueno es usted?». «Señora», le respondió el segundo hombre, «yo puedo conducir con la rueda sobre el borde del desfiladero sin caerme». Ella agradeció al segundo hombre y se acercó al tercero, haciéndole la misma pregunta, «¿Cuánto se puede usted acercar?». Entonces el tercero le contestó, «Yo no veo cuánto puedo acercarme. Yo trato de permanecer lo más alejado posible del desfiladero». Entonces ella le contestó en forma muy resuelta, «Usted es mi nuevo cochero». La moraleja de la historia es muy evidente. No debemos tratar de probar cuán cerca podemos estar de la zona de peligro sin caer, sino cuán alejados podemos mantenernos. Esta es la idea de poner el cimiento de arrepentimiento en nuestra vida. Alguien que está verdaderamente arrepentido tratará de evitar situaciones y tentaciones que alguna vez lo enlazaron, y esto se convertirá en un estilo de vida para él.
Arrepentirnos es reconocer que somos pecadores, confesarlo delante de Dios. Deseamos dejar el pecado, deseamos entregarnos del todo a Dios. Cuando esto ocurre, el Señor hace su parte en el arrepentimiento, que es el milagro de cambiar nuestra forma de pensar. Una persona que experimenta verdadero arrepentimiento manifestará las siguientes características. Quebrantamiento que se manifiesta por reconocer lo ciego y necio que he sido. Número 2, una confesión honesta en la que se expresa: estoy equivocado, necesito cambiar. 3, pesar por haber herido a Dios y no sufrir por haber perdido una posición. 4, disposición para aceptar la disciplina y la degradación de ser necesario. 5, cambiar lo que estoy haciendo para hacer la voluntad de Dios. Hacer obras dignas de arrepentimiento. 6. Restitución y medidas para reparar lo que he dañado hasta donde sea posible. 7. Actitud de aceptación. Estoy recibiendo lo que merezco. 8. No compararnos con otros. 9. No pasarle la culpa a otros para justificar. La persona también puede decidir no aceptar el sacrificio de Cristo. Puede decidir rechazar el don del arrepentimiento. En Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo. También podemos tener un falso arrepentimiento. Eso es condenación. Y eso se evidencia por sentimientos de culpa, por una falta de esperanza, por depresión. La persona afirma que no sirve para nada, la persona cree merecer el sentirse miserable y se complace en este castigo autoinfligido. Habíamos visto antes que habían falso arrepentimiento también, ¿verdad? Una persona no arrepentida que se puede ver porque está obstinada o por creerse que es infalible, inflexible o terca, que tiende a discutir, defenderse y justificarse. Eran 10 puntos los que habíamos visto antes. Pero tanto la persona que no está arrepentida como la que experimenta un falso arrepentimiento, ellas dos deben recurrir inmediatamente al Señor y clamar por el don del arrepentimiento, el cual quebranta al hombre de voluntad obstinada y al hombre de voluntad condenada, guiando a ambos a un verdadero cambio de mente. Que nos autocondenemos. Y el mejor ejemplo que tenemos de alguien que no se autocondena es el apóstol Pablo. En primera de Timoteo 1 del 12 al 15 dice: le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía, lo insultaba. Aún así Él confió en mí, y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Esta es la traducción al lenguaje actual. En primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo decía esta palabra: yo soy el primero de los pecadores, porque él ya no se estaba comparando con nadie. Y eso es lo que significa también un verdadero arrepentimiento. Ya no hay comparación entre quién es el que ha pecado más o menos. Uno sabe que
tiene pecado en su carne y que eso lo puede llevar a cometer el más vil de los pecados. Y por eso uno ya no necesita estarse viendo quién está pecando más o quién está pecando menos, sino que uno puede llegar a decirse que yo soy el primero de los pecadores. Y aún con eso, el Señor da una palabra y es la que hemos estado hablando en estas clases del arrepentimiento. Cuando estamos autocondenándonos, es como estar encerrado en una jaula de pájaros. El Señor ya nos liberó, ya nos otorgó el don del arrepentimiento, pero aún así uno insiste en mantenerse encerrado en una jaula que fácilmente podemos deshacernos de ella. En 1 Corintios 4, del 3 al 4 dice, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. De esta forma podemos evitar la autocondenación. Para un estudio más detallado del arrepentimiento de obras muertas, puedes también estudiar el libro Transformados de Gloria en Gloria del pastor Robert Tucker. Allí encontrarás cómo el arrepentimiento debe estar fundamentado en nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida. Pues como hemos visto en la caminata cristiana, vamos a ser tentados y vamos a pecar. Mientras estemos en esta tierra, con esta naturaleza de pecado, no seremos libres de eso. Y debemos experimentar a lo largo de toda nuestra caminata el arrepentimiento. Así que esta doctrina fundamental sí inicia en el momento en que somos salvos y nacemos de nuevo, pero a lo largo de toda la caminata también se debe seguir experimentando. Muchas gracias, hermanos.